Los días dorados de César Costa, un ídolo forjado por la música y el silencio. Nació con el nombre César Roel Schreurs el 13 de agosto de 1941 en la Ciudad de México, en el seno de una familia binacional de raíces mexicanas y alemanas. Desde joven, César Costa demostró una sensibilidad artística fuera de lo común. Su voz suave y carismática, su presencia encantadora y un carisma innato lo convirtieron, desde muy temprano, en una figura que brillaría con luz propia en el firmamento artístico de América Latina. Sin embargo, tras décadas de éxitos, presentaciones y una carrera sólida en la música y la televisión, César ha mantenido una parte esencial de sí mismo en un silencio férreo. A los 84 años, este silencio finalmente se ha quebrado. Pero antes de llegar a su confesión tan esperada, es necesario regresar al principio. ¿Cómo se construye una leyenda como la de César Costa? Los inicios. Entre guitarras y sueños adolescentes. La historia musical de César comienza en los años 50, una época de efervescencia cultural y de renovación musical en todo el continente americano. Si bien el rock and roll había llegado desde Estados Unidos, fue en México donde se convirtió en un fenómeno juvenil único. Jóvenes como César comenzaron a adaptar canciones extranjeras al español, dándoles una nueva vida y un nuevo color. Él no era ajeno a esa ola. Fue en este contexto que fundó su primer grupo musical, Los Camisas Negras, una banda que rendía tributo a la revolución sonora que estaba tomando por asalto las emisoras de radio. La juventud mexicana buscaba ídolos, y ahí estaba César, guitarra en mano, sonrisa sincera y un peinado impecable que recordaba a los íconos de la época. Sus primeras presentaciones fueron humildes, muchas veces en clubes locales y eventos escolares, pero su talento no pasó desapercibido. La voz de César tenía un tono melódico y sincero, con una dulzura particular que lo distinguía de sus contemporáneos. Su estilo era más romántico que rebelde, más elegante que provocador. Si bien otros artistas del momento apostaban por una imagen dura o desafiante, César era la representación de la buena conducta, del muchacho bien educado que podía enamorar sin escándalos. Fue precisamente esa imagen la que cautivó a los productores de discos Orfeón, quienes lo invitaron a grabar como solista. Así comenzó una carrera meteórica que lo llevó a convertirse en uno de los rostros más populares de México durante los años 60. Su primer gran éxito fue Besos por teléfono, una adaptación del tema estadounidense Kisses on the Phone, que se convirtió en un clásico inmediato en la radio nacional. El ídolo que no envejecía, la imagen pública de un hombre reservado. Mientras sus canciones llenaban los hogares y las salas de baile, César comenzó a construir una imagen pública impecable. A diferencia de otras estrellas del momento, su vida privada era un misterio. No se le vinculaba con escándalos ni con romances ruidosos. Su comportamiento era el de un caballero. Muchos se preguntaban si esa moderación era auténtica o una fachada cuidadosamente cultivada. Lo cierto es que César Costa entendió muy pronto la importancia del control de su narrativa pública. En una época donde los artistas eran fácilmente presa de los rumores y la prensa rosa, él supo mantenerse al margen. A esto se sumaba su participación en la televisión. Durante la década de los 70, Costa fue anfitrión de programas como La Carabina de Ambrosio, y más tarde protagonizó Papá Soltero, una serie que consolidó su imagen de padre modelo y figura ejemplar. Este último programa, transmitido entre 1987 y 1994, tuvo un impacto enorme en la audiencia mexicana, no solo por el tono familiar y didáctico de la trama, sino porque mostraba a César como lo que muchos ya creían que era: un hombre noble, sabio y profundamente ético. No obstante, detrás de cámaras, sus colaboradores más que cercanos sabían que había mucho más detrás de esa sonrisa constante. César era un hombre meticuloso, extremadamente reservado y con una vida interior marcada por reflexiones que pocas veces compartía. No era raro que, después de una jornada de grabación, se marchara en silencio,
solo, sin buscar la compañía de fiestas ni de fanáticos. Era un artista, sí, pero también un enigma. La soledad de los ídolos, rumores, sospechas y décadas de silencio. Durante décadas, los medios especularon sobre muchos aspectos de su vida. ¿Por qué César nunca se casó formalmente? ¿Por qué, a diferencia de otros artistas de su generación, evitaba con tanto esmero cualquier manifestación pública de su vida sentimental? Si bien en ciertas entrevistas mencionó haber tenido noviazgos e incluso habló de un amor de juventud que marcó su vida, siempre lo hacía con un tono evasivo, sin dar detalles. La discreción fue su escudo más férreo. En los años 90 y 2000, cuando muchos artistas de su generación comenzaban a escribir memorias o participar en realities de reencuentro, César se mantuvo en un segundo plano. Su presencia mediática disminuyó y solo aparecía en contextos muy específicos, homenajes, eventos culturales o entrevistas que giraban exclusivamente en torno a su carrera musical. Ante las preguntas más personales, su rostro se cerraba. Cambiaba de tema con elegancia, pero firmeza. Fue así como comenzó a formarse un murmullo colectivo. ¿Y si había algo más detrás de esa eterna soltería? ¿Y si César Costa llevaba consigo una verdad que simplemente no podía decir? Algunas revistas de espectáculos insinuaban, con cierta morbosidad, que el cantante ocultaba un amor prohibido, una identidad personal que no concordaba con la imagen pública que durante décadas había construido. Él nunca respondía a esas insinuaciones. El silencio era su respuesta predilecta, y ese silencio, con el paso del tiempo, se volvió casi tan legendario como su música. El precio del silencio. Entre la fidelidad al público y la libertad personal. No se puede comprender a cabalidad la figura de César Costa, sin entender el contexto social de su ascenso al estrellato. Los años 50 y 60 eran décadas profundamente conservadoras en México. Las normas morales, tanto en lo público como en lo privado, eran estrictas. La industria del entretenimiento no era ajena a esas reglas. Ser el ídolo de las jovencitas implicaba una responsabilidad implícita, proyectar una imagen tradicional, familiar, confiable. Mostrar una identidad distinta a esa figura podía implicar el fin de una carrera, el desprecio social o incluso la censura. César lo sabía y lo aceptó, no como una rendición, sino como una elección consciente. Él quería cantar, quería actuar, quería transmitir mensajes positivos, pero el precio era alto. La renuncia a ciertos aspectos de su vida, el ocultamiento de verdades íntimas, el sacrificio de lo que hoy llamaríamos autenticidad emocional. A lo largo de los años, distintos periodistas intentaron ahondar en su vida más allá de los escenarios. Algunos colegas cercanos señalaron que, fuera de cámara, César era una persona melancólica, profundamente reflexiva, a veces triste. Otros lo definieron como un solitario por convicción. Pero todos coincidían en una cosa: nunca lo escucharon quejarse. Nunca usó su situación personal como pretexto o reclamo. Su disciplina y su ética eran inquebrantables. El ocaso de una época y la llegada de un tiempo nuevo. Entrado en sus 80 años, César Costa se convirtió en una figura casi mítica, un símbolo de una era dorada del espectáculo mexicano. Con la voz ya gastada por el tiempo, pero con la lucidez intacta, seguía participando esporádicamente en programas y eventos, siempre con la misma elegancia que lo caracterizó desde joven. Fue en el año 2025, en una entrevista íntima, grabada en un entorno sobrio y cálido, cuando finalmente decidió hablar. No fue una revelación escandalosa ni una confesión explosiva. Fue, más bien, un acto de liberación. Con la voz entrecortada, César confesó algo que durante décadas había guardado para sí mismo: su identidad amorosa, sus miedos, y la razón por la que decidió mantenerlo todo en secreto. Pero esa confesión, que cambiaría para siempre la percepción del público, será abordada en el próximo capítulo. Antes de continuar,
Es importante reflexionar sobre lo que implica vivir toda una vida sosteniendo una imagen pública que no refleja por completo la verdad íntima. ¿Cuántos artistas, como César Costa, han debido vivir divididos entre el personaje y la persona? ¿Y cuántos han tenido el coraje, aún en la vejez, de romper ese silencio y mostrarse al mundo tal como son? En ese cruce entre el respeto al público, la lealtad a los principios y el derecho a la propia verdad, habita la complejidad de un hombre que a los 84 años por fin se permite decir lo que durante tanto tiempo calló. La historia no ha terminado. Apenas comienza. La confesión de César Costa. El amor que no pudo decirse en voz alta. La tarde era tranquila en la Ciudad de México. En un rincón discreto de Coyoacán, rodeado de libros, fotografías antiguas y recuerdos de una vida pública, César Costa se sentó frente a las cámaras para grabar una entrevista que, sin saberlo muchos, cambiaría para siempre el relato de su existencia. A los 84 años, el artista había decidido que había llegado el momento. Después de más de 6 décadas de carrera, miles de canciones, programas, aplausos y silencios, el hombre detrás del mito había resuelto hablar. Y no de música, no de fama, sino de algo infinitamente más íntimo, su verdad. He vivido con una parte de mí escondida. La entrevista comenzó con un repaso convencional por su carrera. La época del rock and roll, el programa Papa Soltero, sus compromisos sociales, su activismo a favor de los derechos infantiles. Pero cuando la periodista, una joven y sensible comunicadora que lo admiraba desde niña, le preguntó sobre su vida personal, algo cambió en su rostro. César, dijo ella con dulzura, usted ha sido un referente para millones de personas, pero muchos siempre han tenido una duda, que con el paso de los años se convirtió en una sospecha general. ¿Por qué eligió vivir solo? ¿Hubo un gran amor que no pudo ser? ¿O simplemente decidió entregarse por completo a su carrera? Él bajó la mirada. Guardó silencio durante más de 30 segundos. Luego, levantó la cabeza y con una voz serena pero cargada de emoción, respondió. La verdad es que he vivido con una parte de mí escondida. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a no ser comprendido. Miedo a decepcionar a quienes me seguían desde siempre. Pero ahora ya no tengo miedo. Quiero que sepan quién soy, de verdad. Porque quiero morir en paz. La identidad escondida. El peso de ser diferente en los años 60. César continuó relatando que desde muy joven había comprendido que su orientación afectiva no coincidía con las expectativas sociales de la época. Me enamoré por primera vez a los 17 años de un chico que estudiaba conmigo en la preparatoria, reveló. Fue un amor silencioso, de miradas, de cartas que nunca enviamos, de abrazos que fingían ser fraternos. Vivíamos con temor. Era otro México, un país donde el simple hecho de amar diferente era motivo de exclusión y humillación. Al ingresar al mundo del espectáculo, César supo que debía ocultar esa parte de su identidad. Si lo decía, todo se venía abajo, confesó. Yo era el ídolo de las jovencitas, el rostro limpio, el modelo familiar. Nadie habría aceptado mi verdad. Así que decidí enterrar esa parte de mí. Esa elección, sin embargo, tuvo un precio. He amado en silencio. He tenido relaciones hermosas pero secretas. Nunca pude presentarme con alguien del brazo en una alfombra roja. Siempre fui el soltero de oro, el galán eterno. Pero nadie sabía que, al llegar a casa, el silencio era profundo. El gran amor que marcó su vida durante la entrevista, César compartió por primera vez el nombre del hombre que fue su gran amor, Arturo. Nos conocimos en 1970. Él era fotógrafo. Tenía una mirada intensa, una sensibilidad artística única. Me hacía reír con solo verme. Estuvimos juntos, en privado, por casi 12 años. Fueron años de discreción, viajes en diferentes vuelos, hoteles con reservas por separado y cenas en casa. Éramos felices dentro de las paredes,
pero invisibles en el mundo, recordó con lágrimas. Arturo me ayudó a componer algunas canciones. Era mi inspiración, pero también mi dolor, porque nunca pude decir, él es mi pareja. En 1982, tras una serie de tensiones y discusiones silenciosas, Arturo decidió terminar la relación. No podía más con el anonimato, explicó César, y yo no pude prometerle que algún día hablaría. No entonces. Aún vivía bajo la presión de la industria, de los contratos, del público. Arturo falleció en 2004, víctima de un infarto. César no pudo asistir a su funeral públicamente. Me despedí de él en una carta que jamás leyó. Aún la conservo. Es uno de mis mayores arrepentimientos. Las razones del silencio. ¿Por qué decidió hablar ahora, a los 84 años? Porque ya no me importa lo que digan, respondió con franqueza. He vivido escondido demasiado tiempo, y aunque me siento afortunado por todo lo que he logrado, hay una parte de mí que nunca fue libre. Quiero que las nuevas generaciones de artistas no tengan que pasar por lo que yo pasé. Quiero que sepan que no tienen que elegir entre ser quienes son y tener una carrera. Que pueden amar libremente, sin temor. Sus palabras resonaron como un eco en miles de corazones. Durante décadas, la figura de César Costa representó la contención, la corrección, la virtud pública. Pero detrás del telón había un hombre que lloraba por no poder amar a la luz del día. Su testimonio no era solo una confesión, era un acto de redención. La reacción del público, entre la sorpresa, el respeto y la admiración. La entrevista fue publicada en una plataforma digital en la medianoche de un viernes. En cuestión de horas, se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, comprensión y cariño. Muchos artistas, de distintas generaciones, lo felicitaron por su valentía. Jóvenes miembros de la comunidad LGBTQ, más lo mencionaron como ejemplo de resistencia silenciosa. Incluso algunas figuras conservadoras, sorprendidas, destacaron la dignidad con la que habló. El país entero se estremeció. ¿Cómo era posible que un hombre que parecía tenerlo todo hubiese vivido con esa pena callada durante tanto tiempo? ¿Cuántos más como él habían sacrificado su libertad por sostener una imagen? César Costa, con su voz pausada, con su elegancia intacta, había logrado algo pocas veces visto. Unir a generaciones enteras en una conversación profunda sobre la autenticidad, el miedo y la libertad. El legado de César Costa, cómo cambió el relato nacional con una sola verdad. La verdad tiene una fuerza transformadora. Puede permanecer oculta por décadas, silenciada por el miedo o disimulada bajo capas de convenciones sociales. Pero cuando finalmente sale a la luz, incluso en los últimos actos de una vida larga, puede reescribir la historia, sanar heridas y dejar una marca imborrable en la memoria colectiva. Eso fue lo que sucedió con César Costa. Su revelación no solo conmovió al país, provocó una reflexión nacional sobre el amor, la autenticidad y el precio del silencio. Un ídolo reinterpretado por las nuevas generaciones. El día posterior a su entrevista, César se convirtió nuevamente en tendencia en todas las plataformas sociales. Pero esta vez, no por una canción nueva ni por un programa de televisión, sino por haber dicho, sin tapujos, lo que tantos artistas de su generación nunca pudieron expresar. He amado en silencio. Y ese silencio me dolió más que cualquier fracaso artístico. Para los jóvenes, su confesión fue un acto de dignidad y coraje. En universidades, foros culturales y colectivos LGBTQ+, se organizaron charlas para discutir la figura de César no solo como artista, sino como símbolo de resiliencia emocional. Videos de sus viejas canciones fueron reinterpretados a la luz de su historia, y muchos redescubrieron las letras de amor que, ahora se sabía, podían haber estado dedicadas a un hombre. El artista que por décadas fue considerado el soltero más cotizado, el padre modelo de la televisión mexicana, se convertía en algo más profundo, un espejo de lo que significa vivir con integridad en tiempos hostiles. En palabras de una activista juvenil,
César Costa no es valiente por haberlo dicho a los 84. Es valiente por haber sobrevivido todo ese tiempo sin poder decirlo, y aún así no rendirse jamás. El impacto en el mundo artístico. Después de su testimonio, varios artistas contemporáneos se sintieron inspirados a contar sus propias historias. Cantantes, actores e incluso políticos recordaron públicamente cómo las palabras de César les habían abierto los ojos sobre lo que significa ocultarse, disimular o postergar la verdad personal. Un actor de teatro confesó en una entrevista: «Siempre me dio miedo salir del closet por temor a perder papeles, a que me encasillaran. Pero ver a un ídolo como César, que se mantuvo firme en su arte y su ética, incluso sin poder decir quién era realmente, me dio la fuerza para no seguir escondido». Algunos canales de televisión comenzaron a programar ciclos de cine y televisión bajo el lema «La verdad a los 84», donde se repasaban las mejores escenas de César Costa, junto con reflexiones sobre la evolución de la aceptación social en México. Y es que su historia trascendía lo personal. Era también un reflejo de cómo las sociedades evolucionan, y cómo el arte puede anticipar cambios culturales incluso cuando sus protagonistas aún no pueden expresarlos libremente. Un hombre en paz consigo mismo. Tras la difusión de la entrevista, César recibió una avalancha de mensajes. Muchos de sus seguidores, incluso aquellos de generaciones mayores, le escribieron para agradecerle. Personas que también habían vivido décadas ocultando su amor, su identidad, su verdad. Algunos lo llamaron el abuelo valiente que todos necesitábamos. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron cómo se sentía después de hablar, respondió con lágrimas en los ojos: «Libre. Me siento por primera vez en mi vida completamente libre. No me importa si es tarde. No me importa si algunos no lo entienden. Yo lo necesitaba, y ahora sé que otros también lo necesitaban». Su vida cambió. Ya no era el artista que todos conocían, sino el hombre completo, con sus luces y sombras. Y esa humanidad, lejos de empañar su legado, lo volvió más entrañable. César comenzó a escribir sus memorias. Decidió titularlas «El silencio también canta». En ellas, asegura que hablar a los 84 años fue un acto de justicia para el niño que fue, para el joven que se enamoró por primera vez y para el hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de amar. El México que lo aplaude hoy. El México que celebró su confesión no es el mismo de los años 50. Es un país que ha luchado y sigue luchando por los derechos humanos, por el reconocimiento de la diversidad, por el derecho a vivir sin miedo. Y sin embargo, aún hay quienes enfrentan discriminación, rechazo o violencia por ser quienes son. Por eso, la historia de César Costa no es solo una historia del pasado. Es un mensaje para el presente y una brújula para el futuro. Un llamado a no esperar 8 décadas para decir la verdad, un homenaje a todos los que no pudieron hablar, y un acto de amor hacia quienes todavía no se atreven a hacerlo. Su testimonio ha sido incluido en documentales, libros académicos y hasta en planes de estudios de algunas escuelas de arte, como ejemplo de cómo la biografía personal se entrelaza con el destino colectivo. Reflexión final. ¿Cuánto pesa una verdad escondida? Lo que César Costa nos enseñó va más allá del entretenimiento. Nos habló de lo que cuesta negar una parte esencial de uno mismo, de cómo se puede tener fama, respeto, admiración, y aún así cargar una soledad profunda que nadie ve. Pero también nos dejó una lección de esperanza. Nunca es tarde para ser auténtico. Nunca es tarde para amar en voz alta. Nunca es tarde para reconciliarse con uno mismo. Cuando un periodista le preguntó si deseaba volver atrás y hacer las cosas de otra manera, César solo sonrió y dijo: «No cambiaría nada, salvo una cosa. Habría abrazado más veces. Habría dicho te amo, sin miedo. Y habría gritado mi verdad al viento, aunque fuera en un susurro. Hoy, por fin, lo hice».